Bueno, ya me estoy comunicando con Leopoldo Mendívil López, es un escritor con mucho éxito. Nos está presentando una nueva novela, Secreto Azteca, y por ello me estoy comunicando con él para que nos cuente sobre este libro que ha estado presentando. Leopoldo, estás lleno de secretos. Secreto 1910, Secreto 1929, Secreto 12, y bueno, Secreto Pemex, que es un bestseller. Cuéntanos exactamente qué está pasando contigo que traes tantos secretos. Bueno, Jaime, primero agradecido muy enormemente por ti, contigo y por tu espacio, esa oportunidad. Pues lo que pasa es que como mexicano yo tengo muchas dudas sobre por qué nuestro país está como está, siendo un país que somos ricos en todos los recursos, etcétera. Tenemos todo, pero no tenemos el éxito que tiene nuestro vecino, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues toda América Latina, pues llevamos 200 años de hacernos la pregunta de qué es lo que es diferente entre nosotros y Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Se ha barajado millones de teorías de que si es la raza, si es la religión, o si es una cultura, o lo que sea. Entonces yo me clavé mucho a estos libros, entre otras cosas, porque buscando esta solución al enigma. Entonces, el primer libro, Secreto 1910, fue sobre la Revolución Mexicana, y porque nos enseñaron todas nuestras vidas que la Revolución Mexicana se había hecho porque Madero quiso liberar a México, y como si eso fuera todo, ¿no? Y yo pensaba, pues es que eso no hace lógica por el simple hecho de que Madero no era un militar, ¿no? Él no había matado a nadie, no había conducido jamás ejércitos. ¿Cómo de repente él derrocó al militar más poderoso que ha existido en nuestro país? Entonces, en la investigación, también por el hecho de que mi tatarabuelo fue un partícipe en ese acontecimiento, Bernardo Reyes. Entonces, el cual lo mataron el 9 de febrero de 1913 frente al Palacio Nacional cuando él trataba de derrocar a Francisco Madero, por lo cual el resto de la historia lo consideraron como un traidor a la patria, ¿no? Pero la verdad es que ahorita la historia lo ha reivindicado, porque lo que pasa es que mi tatarabuelo, él sabía que había un complot que la verdad es que venía de los Estados Unidos, no por hablar mal de los Estados Unidos, sino porque simplemente son un país que realiza sus labores de inteligencia y pues de intervención que todos los países tienen que hacer. El problema de nosotros es que nosotros no lo hacemos. Esa es un poco la tesis de esos libros. No es de satanizar a los gringos, sino decir, pues nosotros pongámonos las pilas, porque en aquel momento lo que hicieron los Estados Unidos fue subvencionar a los grupos armados que había aquí, les dieron armas, especialmente Samuel Bush, el antepasado de los que fueron presidentes hace poco. Ese era el que les daba las armas, se llamaba el mercader de la muerte de América Latina. Entonces, todo un entramado de factores que no se conocen en México y que están en el libro Secreto 1910. Fue mi primera novela, querido Jaime. Y yo me asombré al ir descubriendo todo esto porque pensé, número uno, es una historia de película, porque es realmente de espionaje salvaje, o sea, ni siquiera la de Spectre de 007 o Casino Royale o la que queramos, estas son, haz de cuenta, así, pero porque México estaba lleno de espías, o sea, y de hecho allá en Baja California también hay mucha de esta trama de espionaje, o sea, todo el país es una historia, pero que es desconocida para la población. Entonces, mi imagen de esto es que si los mexicanos no sabemos cómo fue que un gobierno de afuera vino a tronar a un presidente, por un bueno o malo que haya sido, en lo personal yo pienso que fue muy bueno en muchos aspectos, Porfirio Díaz, pero si nos vienen a tronar un presidente y ponen otro, luego los que siguieron fueron quitapones que ponían, unos los ponía Inglaterra, otros los ponía Estados Unidos, y así fue la Revolución Mexicana, no fueron decisiones de los mexicanos realmente. Entonces yo pensé, ¿cómo vamos a salir de bicicleteros así? A menos que realmente las nuevas generaciones, los jóvenes de cualquier edad, ¿no? Porque hay gente de 80 años que leen los libros estos y dicen, yo ahora sí me pongo las pilas y ya no nos vuelve a pasar. O sea, tal vez ahorita nos vuelve a pasar una vez, dos veces, pero si una nueva generación ya se aprende estas cosas, México va a ser más fuerte. Y querido Jaime, otro de los libros en este saga se llama Secreto Maximiliano, y se trata de cómo también cuando Maximiliano vino de Austria para gobernar a México, la gente, de veras lo digo de corazón, estoy seguro que todos los queridos amigos que nos escuchan, la mayoría no tienen idea, igual que yo no la tenía antes de empezar esas investigaciones, de que se imaginan solo que Maximiliano vino de Austria,
y que venían con Carlota y Carlota se volvió loca en un castillo y como si fuera una historia de Disneylandia. O sea, realmente, ¿por qué vinieron? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué lo acabaron matando? La idea muy como de mito de que Juárez era el gran valiente, o sea, lo mismo que con Madero, que él solito logró quitar a Maximiliano y al ejército francés que venía defendiendo a Maximiliano. El libro de Secreto Maximiliano se trata de la historia detrás de todo esto, o sea, ¿por qué los europeos, no Austria, sino por qué Inglaterra, sobre todo, quería poner aquí un gobierno títere de Europa para tronar no a México, sino a los gringos, porque los gringos estaban expandiendo terrible. O sea, fíjate, o sea, el verdadero factor fue cuando los Estados Unidos invadieron la mitad de México, se quedaron con la mitad de nuestro territorio, y para nosotros es un trauma, pero para los europeos fue el aviso de alarma de que en América había un monstruo que estaba comiéndose ya todo el continente y que si no lo paraban, ya no lo iban a parar nunca, como fue el caso. O sea, la última oportunidad que tuvieron los europeos para detener a los gringos fue en ese momento, en la década de 1860, en donde hicieron dos actos simultáneos, que la gente los lee en los libros de historia como si no tuviera nada que ver. La guerra civil de Estados Unidos, que todo el mundo la lee como que, es que había negros y había esclavitud y Abraham Lincoln dijo, ya, que se acabe la esclavitud, hacemos la guerra contra los estados del sur. No, en realidad, lo que en realidad sucedió es que Europa buscó que los estados del sur se separaran de Estados Unidos para tronar a Estados Unidos y en simultáneo enviaron a México a este hombre Maximiliano. Bueno, realmente pusieron tropas aquí los franceses y no importaba quién gobernara, realmente el gobernante era Aquiles Bazaine, el general francés, y para quedar bien, Napoleón dijo, bueno, ponemos ahí un gobernante que quedemos bien con alguna de las casas de Europa, y fue un pobre Maximiliano, que a él le tocó pagar el pato. Pero el libro de Secreto Maximiliano se trata de cómo, número uno, Juárez, que lo admiramos y no lo vamos a dejar de admirar, pero la verdad nos hará libres. Él no ganó solito contra Francia. Número uno, la victoria fue de Estados Unidos, que Estados Unidos cuando terminó su guerra civil, como sabían que era Europa la que estaba detrás de todo, le envió William Seward, era el secretario de Estado de Estados Unidos. Lo que ahorita es Anthony Blinken, bueno, entonces era William Seward, le mandó un mensaje a los europeos diciendo, ya saquen cualquier tropa que tengan en América o va a haber una guerra. Y fue cuando Napoleón dijo, bueno, se nos acabó, no nos funcionó, y ya retiraron las tropas. Y entonces la gente aquí cree que fue porque Juárez solito lo logró. No, no, no. Aparte de todos los gringos, le dieron $2 millones en armamento a Benito Juárez para que tiraran a Maximiliano. O sea, todavía que ya el ejército de Francia ya iba de salida, por la amenaza todavía Estados Unidos metió $2 millones en armamento. En el libro de Secreto Maximiliano, aquí traía yo un ejemplar para mostrarte, Jaime, pero por problemas técnicos yo te pido una disculpa, la pequeña demora, pero, pero en Secreto Maximiliano está el detalle específico de cómo fueron los suministros de armamento de los generales que hicieron que se fuera Maximiliano. No fue Juárez. O sea, por ejemplo, y esto es algo interesante porque todos esos generales son altamente famosos porque fueron los generales de la guerra civil de Estados Unidos. Por ejemplo, William Sherman, hoy en día existen unos tanques Sherman por él. Está Lee Wallace. Este hombre, Lee Wallace, es el que se volvió famosísimo después por el libro de Ben-Hur. El libro de Ben-Hur, que los caballos romanos, todo eso, ese se llama en la historia de la literatura se llama Lewis Wallace. ¿Por qué? Porque pues se cambió el nombre, era Lew Wallace como general. Y él fue el que se encargó de darle las armas a Benito Juárez. Pero después, fíjate, aquí lo que está muy triste en esta historia es que su amigo, había otro amigo que fue al que le encargaron toda la misión, se llamaba Hermann Sturm, que era de origen alemán, pero que era gringo y había sido importantísimo en Indiana durante la famosa guerra de la secesión, ¿no? La guerra civil de Estados Unidos. Ese cuate, Hermann Sturm, es al que le encargaron, número uno, conseguir los $2 millones y ir pagando todas las armas. O sea, por ejemplo, él, como era conocía los que fabricaban los explosivos, por ejemplo, DuPont, o los que fabricaban los rifles, que era, por ejemplo, Remington. Con todos ellos él firmó contratos, así como un contratista clásico de gobierno. Y el gobierno de Estados Unidos, que entonces era el presidente, este hombre, Ulysses Grant. Ulysses Grant, bueno, de hecho,
él, él se volvió presidente por todo el éxito que tuvo al quitar a Juárez de México, porque fue lo que ya cimentó el poderío de Estados Unidos total y absoluto en América. Ya borrar cualquier intervención de Europa y que fuera el destino manifiesto, Estados Unidos es el dueño de América, América para los americanos, se logró gracias a Ulises Grant, que fue el gran general a cargo de toda esta operación encubierta. Algo interesante, Jaime, es que esto de secreto Maximiliano, yo mucha de esta información la encontré en Estados Unidos y es increíble, Jaime, porque la encontré en archivos de la CIA que son desclasificados, o sea, tampoco fui yo ahí a meterme ahí a lo prohibido. Están desclasificados y en la CIA, que por supuesto pues no existía en la época de Maximiliano, sin embargo la actividad sí, solo que la realizaban otras personas, por ejemplo, como Herman Sturm, como Lee Wallace, como Philip Sheridan, William Sherman, el de los tanques, y pero en la CIA se recuerda todo este episodio como un éxito de la diplomacia e inteligencia estadounidense. O sea, lo vieron como una gran operación de quitar a Maximiliano como un éxito americano. Entonces es donde uno se pregunta, bueno, y aquí en México, ¿por qué nos cuentan la historia tan torcida? Donde sale que fue Juárez, yo no le quito sus grandísimos méritos, que estaba rodeado de generales increíbles. Inclusive mi tatarabuelo, Bernardo Reyes, el que después estuvo ahí, lo fusilaron en la Revolución, él participó en el ejército de Juárez cuando tenía 16, 17 años. O sea, imagínate, sí fue valiente toda la gente que participó en esa campaña, pero no fueron los mexicanos los que ganamos. Fue una guerra librada entre Estados Unidos e Inglaterra por el patio trasero, y la verdad es que el resultado de ese episodio de Secreto Maximiliano acabó en que nos volvimos el patio trasero ya para perpetuidad, hasta el momento en que Porfirio Díaz intentó, digamos, liberarse la camisa de fuerzas, hacer un pacto con Inglaterra, que es lo que le costó el pellejo, y a México, y perdimos a 2 millones de personas, y parece es Secreto 1910. Y así por el estilo, querido Jaime, ha habido otros libros que he hecho, por ejemplo, Secreto Vaticano, Secreto Biblia, más bien son sobre la parte de la religión. Yo soy creyente, o sea, yo la verdad creo, me considero un fiel devoto creyente, pero bajo la idea de que el mismo Jesús nos dijo, la verdad nos hará libres. Hay partes en el tema del Vaticano, el secreto del Vaticano, a mí siempre me intrigó, querido Jaime, cómo es que, por ejemplo, siempre se habla de que el Vaticano tiene como que un monstruo adentro, una mafia adentro del Vaticano. Los mismos católicos lo suelen decir, y es más, es algo que todo católico dice, sí, hay una mafia dentro del Vaticano y controlan el Banco Vaticano, y el Banco Vaticano estuvo detrás de la muerte de Juan Pablo I y que no sé qué, y Banco Ambrosiano, pero todo a nivel de un como rumor. Las únicas veces que esto ha llegado realmente a la pantalla, por ejemplo, con la película El Padrino 3, que a mí me fascina. Es más, me incitó a querer investigar todo eso, pero todo lo cambiaron de nombres, la trama apunta hacia otras direcciones, ahí no sale quiénes son esa mafia, todos los nombres son falsos ahí, pero yo siempre lo quise saber porque mi familia, del lado de mi madre, siempre profundísimamente católicos y papistas, ¿no? Entonces, yo pensé, ¿cómo es que los católicos que quieren defender a sus papas, pero no saben quiénes son esa mafia del Vaticano y así? Entonces, un día, un amigo muy querido me dijo, oye, pues mira, la verdad es que cuando renunció Benedicto XVI en el 2013, que todo el mundo pensó lo que salió en la prensa, en prensa de México, porque en Europa fue otra historia. Decían que Benedicto XVI renunció porque ya se sentía viejito y cansado y ya no quiso participar, y todos dijimos, oh, bueno, lo creeremos, pero el problema es que, número uno, su antecesor, que era Juan Pablo II, él había dicho, yo no me voy hasta que me muera. ¿Por qué? Porque es un comando de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que su asesor espiritual, Ratzinger, el más conservador y aguerrido de su equipo, cómo es que él sí lo hicieron, lo hizo, lo habría hecho, quiero decir, cómo habría renunciado porque se sentía cansado? Entonces, la explicación, me decía este querido amigo periodista, es que realmente aquí en México nos contaron una mentira absoluta. ¿Por qué? Porque hay cartas de Benedicto que decían que lo habían amenazado de asesinarlo, lo que se llama Mordkomplott, complot de asesinato. Y yo desde entonces me quedé a carambas, me metí a ver toda esta
lo que pasó en los últimos días de Benedicto, que es llamado el episodio de los Batilix, que es donde de repente empezaron a salir filtraciones que desestabilizaban al Papa, en donde se hablaba de que todos se peleaban entre sí adentro y que el Banco Vaticano tenía un secreto terrible. Entonces, ya digamos, si pudiéramos resumirlo, querido Jaime, secreto Vaticano es ya después de que sí hay una investigación, hay mucho que ya muchos han investigado del tema, en Europa, en Italia, Marco Ansaldo, una infinidad de periodistas italianos y europeos, pero todo está pulverizado. O sea, entonces yo lo que pensé es, ¿por qué no todo lo armamos el rompecabezas y que ya quede completa la explicación de quién está detrás del Banco Vaticano, cómo fue realmente la muerte de Juan Pablo I, quién está detrás de ello, quién estuvo detrás de que renunciara el Papa Benedicto y quién trae en jaque al Papa actual y por qué ahorita le pegan y le dicen que el Papa actual es como, digamos, como el anticristo. Y todo esto lleva a este libro Secreto Vaticano, que básicamente, Jaime, es al final cuando vas quitando las capas de la cebolla, va quedando mucho más y más claro que el Banco Vaticano sí es el foco de todo este podredumbre, pero que en el fondo ni siquiera lo manejan la curia como tal, sino que cuando se fundó en 1942, y ahí es donde está realmente el secreto de toda esta saga de horror, fue creado con una parte, con un apoyo prácticamente secreto del gobierno de Estados Unidos, cuando estaban buscando Estados Unidos que Europa se inclinara del lado de los aliados, o sea, de Inglaterra y de Estados Unidos, en vez de irse con Hitler y Mussolini. Y entonces el que era el Papa, perdóname, Pío XII, era un hombre que estaba entre la espada y la pared, pobre hombre, la libró la mejor forma que pudo en medio, imagínate, estaba dentro de Italia, donde Mussolini era amigo de Hitler y tenía espías dentro del Vaticano checándolo a él, lo que hiciera. Mientras tanto, los gringos tenían una presión hacia él de que, oye, tú tienes que apoyarnos y apoyarnos, y ahí es donde se explica todo eso. Ahora, ¿en qué se materializó eso? Que los gringos le hicieron una oferta que no pudo rehusar, así como dicen en Mi Padrino, esa frasecita, los gringos le hicieron esta gran oferta que no pudo rehusar y que fue ayudarle con las finanzas porque estaba quebrado, pues Roma estaba quebrado, Italia estaba quebrado, igual que toda Europa. La guerra destruyó la economía de Europa totalmente y los gringos llegaron a rescatarla con el dinero que habían hecho con las armas que les habían vendido y con el acero que les habían vendido. Y es increíble porque el mismísimo presidente de la United Steel, la empresa acerera más poderosa de Estados Unidos, que es la empresa que más rica se hizo durante la guerra, porque le vendió todo el acero americano a Europa para que hicieran armas, ese mismo hombre, Myron Tyler, llegó a ofrecerle el dinero al Papa, diciéndole, yo te ayudo, y de ahí se gestó el Banco Vaticano. Pero entonces aquí el punto es, la pregunta de todos, ¿por qué entonces habían asesinado a Juan Pablo I por este tema del banco? Y aquí es donde empieza a verse que hubo un manejo muy oscuro en el Banco Vaticano. De eso se trata Secreto Vaticano, que es, imagínate tú lo siguiente, en la década de los 70s, de repente empezó a haber explosiones terroristas en Europa, así como las que hay de repente ahorita con el ISIS o con Al Qaeda, ¿no? Que de repente hay explosiones terroristas y siempre los medios dicen, fueron los árabes. En este caso de los 80s y de los 70s, la publicidad decía, no, son los de izquierda, son las brigadas rojas las que están haciendo que exploten todos esos estaciones de tren o estaciones del metro o, no sé, plazas públicas, ¿no? En Italia explotaban, en Francia, era una época tan horrible que ya la gente a veces se le olvida, pero se llamaba, en Italia le llaman anni di piombo, los años de plomo. O sea, donde no podías caminar tranquilo en Europa porque explotaba una bomba y se atribuía que eran grupos de izquierda. Todo el mundo lo pensaba y como resultado de ello, los países de Europa se aliaron hacia la OTAN. O sea, un poco de lo que hoy se está viviendo con Ucrania es la consecuencia final de esto. Pero se empezaron a unir a Estados Unidos en la OTAN y a decir, yo chócalas contra Rusia, porque son comunistas y porque además están causando estas explosiones. El resultado final es que los gobiernos de Europa
empezaban a hacer pactos militares de cooperación con Estados Unidos, y ahora en los gobiernos de Europa había gente de Gringolandia decidiendo qué hacer. Pero aquí lo que pasó es que en 1979 una explosión de estas causó que el nuevo papa, que era Juan Pablo I, él de repente le llegaron los de la policía de Roma, le dijeron: acaba de suceder algo, su santidad, que esta explosión, igual que todas las que se achacan a las Brigadas Rojas, pero se hizo con los explosivos, se compraron con cuentas del Banco Vaticano, y aparte los que hemos detenido fueron fotografiados días antes en la embajada de Estados Unidos, comiendo con el embajador de Estados Unidos. ¿Qué hacía un izquierdista desayunando, comiendo con un embajador de Estados Unidos? Y ahí es donde, y además los explosivos que se usaban eran C4, que son de la CIA. Entonces de ahí empezó a aparecer una operación, a descubrirse que eran los mismos gringos los que estaban causando esas explosiones, y usaban cuentas del Banco Vaticano. Ahora, el Papa se quedó horrorizado. Juan Pablo I, un hombre que yo sí insisto que siempre habrá que ponerle una estatua, un monumento por su valor, su entereza, porque él dijo: voy a investigar esto. Él llamó a la jerarquía del Banco Vaticano, y ahí básicamente le pusieron un hasta aquí. Imagínate, un obispo, Paul Marcinkus, le dijo: usted no se meta en esto. Bueno, con otras palabras, pero le dijo: usted no se meta, el banco es autónomo, los estatutos del banco establecen que el Papa no mete la nariz, es autónomo. Y el Papa dijo: pues carambas. Bueno, solo esto y una trama tremenda que implica una logia masónica dentro, que se llamaba Propaganda Due, que además de todo estaba en rebelión contra la organización masónica del mundo en general. Es algo, por eso es una novela, Secreto Vaticano, porque esa logia que estaba detrás de toda esta operación horrible del gobierno estadounidense, de las operaciones falsas de terrorismo, en realidad esa logia estaba financiada por la CIA. Y lo chistoso es que se puso en rebelión contra la organización masónica del mundo, amenazando a los mismos masones. Y, o sea, es algo de película, de veras de película. A cargo estaba un hombre llamado Licio Gelli. Pero bueno, yo no quiero aburrirte, mi querido Jaime, pero tu opinión es importantísima para mí. Pero básicamente, Secreto Vaticano es todo eso, y cómo llega a los días de hoy. O sea, cuando renunció Benedicto, no es otra historia, es la misma historia. Justamente todo comenzó en el año 2010, igual como si se repitiera la historia de Juan Pablo I. Llegaron unas personas de la policía europea diciéndole que hay unas transacciones que están usándose para financiación del terrorismo, ya en la época del ISIS, y están usando cuentas del Banco Vaticano. Y otra vez lo mismo, el Papa Benedicto, quien también merece una gigantesca estatua, él dijo: voy a investigar, pase lo que pase. Y a su propio amigo, a quien había puesto de presidente del Banco Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi, a él lo amenazaron de muerte, amenazaron al propio Papa, y acabaron los dos renunciando. Y es decir, es una trama que aún sigue viva, sigue sin resolverse, pues la verdad, para 1.200 millones de católicos que hay en el planeta Tierra, por amor a su institución, a la ciudad, que es la madre de toda la cultura cristiana y católica, pues hay que saberlo para poder defender a los que son los líderes. Ellos no tienen, la mayoría de ellos no tienen la menor culpa de todo esto. Pero por el estilo, mi querido Jaime. Sí, bueno, estoy platicando con el escritor Leopoldo Mendívil y ya nos está contando sus secretos, pero el motivo por el cual estamos hablando con él es por el secreto azteca. Es el lado B del mundo azteca, Leopoldo. Pues sí, sí, porque, muy querido Jaime, con la historia de los aztecas pasa muy parecido a lo que hemos platicado. A los mexicanos, digamos que nos han metido un cassette envenenado en donde nos obligan a que tengamos que tomar partido. O te pones del lado de los hispanistas y dices: no, viva España y mueran los aztecas, o al revés, vivan los aztecas y mueran los españoles. Y yo pienso, qué enfermo es eso, porque venimos de los dos más grandes imperios de su tiempo, y deberíamos sentirnos igualmente orgullosos de ambos, del Imperio Español y del Imperio Azteca. ¿Por qué verlos como si siguieran siendo enemigos? Como ejemplo, muy querido Jaime, los alemanes, si fueran como nosotros, habrían dicho: no, hombre, ya no quiero saber nada de Roma, mugres romanos nos romanizaron, o mugres cristianos nos cristianizaron, o mugres germanos hacían sacrificios humanos y eran salvajes.
y si ellos fueran como nosotros serían así, pero ellos no tienen las telarañas en la cabeza y dicen, no, pues somos todo, hay que sumarlo, si todo lo integramos, lo sumamos en vez de restar, queda el Sacro Imperio Romano Germánico, que fue lo que hizo Carlomagno, y de repente ellos fueron los sucesores del Imperio Romano, orgullosos de su origen germánico, aunque hacían sacrificios, orgullosos de su origen romano también, de su origen cristiano. Y el libro de Secreto Azteca es porque, por ejemplo, Jaime, digamos, la verdad, la mayor parte de la información que tenemos del mundo prehispánico, del mundo azteca, son fuentes que tienen muchas falsedades y creemos más mitos que la verdad. Pero entonces, por ejemplo, mientras estemos parados sobre ese fango, ¿cómo vamos a construirnos como un país fuerte? Entonces, la idea es, hoy hay una nueva generación de arqueólogos, de antropólogos, que son unos picudazos en los que está basada la investigación de Secreto Azteca, y lo que ellos han descubierto, por ejemplo, Eduardo Matos Moctezuma, María Castañeda de la Paz, Javier Nogués, Jaime Montel, tu tocayo, Leonardo López Luján, su papá Alfredo López Austin, todos ellos han ido haciendo digamos, una limpieza de lo que sabíamos y de lo que la arqueología ha demostrado que es falso, para que veamos qué es lo que sí ocurrió. Y por ejemplo, o sea, como el ejemplo clásico de esto es lo del nopal, donde nos educaron para creernos toda esta historia de que habían venido 7 tribus desde Aztlán y que bajaron desde el norte, y que una de ellas, los mexicas, vieron en un islote un águila devorando una serpiente y que dijeron, ya ves, esto es lo que nos prometió Huitzilopochtli, entonces es ahí donde vamos a crear nuestro imperio. Entonces, el año pasado todavía había una disputa porque el gobierno estaba celebrando como si hubiera sido en 1321, ¿cómo se llama? Ese acontecimiento, y los historiadores empezaban a decir, no, 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 las crónicas dicen que fue en 1325, pero más allá de eso, Eduardo Matos Moctezuma dice, pues miren, ni siquiera vale la pena discutirlo porque ese evento nunca sucedió, nunca ocurrió que vieran el águila, o sea, eso lo inventó uno de los emperadores, que fue Itzcuatl, y ese es el protagonista entonces de Secreto Azteca, porque el libro Secreto Azteca no se trata tanto de la historia la historia en el mito, sino de la historia de cómo se creó el mito, de cómo lo fabricaron, porque fue una operación muy parecida a la del Secreto Vaticano, una conspiración, donde básicamente 3 personas, digamos, los conspiradores aquí se podría decir, serían un general mexica, Itzcoatl, y sus 3 sobrinos, que eran Moctezuma y Wilcamina, como tenía apenas pues, 23 años, Tlacaelen, que también tenía esas edades, 24, y su otro sobrino, que era Nezahualcóyotl, que él tenía 22. Y entonces lo que ocurría es que los mexicas eran los apestados dentro de un mundo donde otras civilizaciones eran las que estaban más ricachones, con más pedigrí. O sea, cuando los mexicas llegaron, eran como los actuales cuates que llegan de Centroamérica, ¿no? En las caravanas, que llegan así, muchos dicen que los financia George Soros, y la verdad no lo dudo para nada, ¿no? Pero, pero que llegan desde Honduras, todo, y todos los mexicanos decimos, no, hombre, no los dejemos, que entren. Y en cambio decimos que ojalá los mexicanos sí puedan pasar sin broncas a Estados Unidos, pero así más o menos fue cuando los mexicas llegaron, que ellos no tenían un origen claro ellos mismos, no tenían una cultura, no tenían una historia, ni siquiera tenían un idioma escrito, y los pueblos que ya estaban aquí, que ellos ya estaban, digamos, civilizados, como los de Azcapotzalco, los de Texcoco, los de Culhuacán, ellos sí se sentían la raza, o sea, se sentían los chipocludos. Y todos ellos ya tenían en sí el mito de que todos ellos eran las 7 tribus que venían de Aztlán, que también claramente alguien había inventado antes, desde antes habían inventado ese mito. Hoy se sabe hoy se piensa que el que le dio la forma a ese mito fue otro tipo llamado Xolotl, Xolotl es con X, Xolotl, otro protagonista de Secreto Azteca, porque ese, de cuenta, es como el Genghis Khan antes de todo lo que llegaran los aztecas. Y este hombre, aparentemente, él como dijo, pues todos aquí se la llevan
entre guerras y se odian, pues vamos a inventar un mito común en que todos venían de unas cuevas. Y ya todo el mundo lo acabaron creyendo. Pero es lo que explica por qué en todas las crónicas es tan diferente el mito. Por ejemplo, los otomíes. Ellos tomaron ese mito, pero según ellos, los que venían de Aztlán eran seis tribus y no siete. Y esas tribus, por ejemplo, eran gigantes. O sea, eran tipos que uno se llamaba Otomitl, que era un gigante. Y ellos hasta piensan, por ejemplo, otro era Xelhua, que se suponía que era el que fundó la ciudad de Cholula, ahí por Puebla, donde hay una pirámide gigante, entonces que supuestamente era un gigante. Entonces, por ejemplo, si te vas al lado de los de Xochimilco, ellos tienen otra versión diferente, en donde eran otras de las tribus. O sea, dice precisamente Alfredo López Austin, qué raro que todas las crónicas no coincidan en cuáles eran las 7 tribus. Y lo más increíble, Jaime, es que en todas esas crónicas, casi en ninguna, bueno, solamente en algunas aparecen los mexicas. O sea, en varias de estas crónicas ni siquiera salen en la lista de las 7 tribus los mexicas. Entonces, él dice, ya mejor quitémonos de una vez las falsedades y aceptemos que la evidencia demuestra que los mexicas, ellos llegaron mucho después y ellos se agandallaron el mito por una simple razón, porque los demás los veían como apestados y es donde viene la conspiración. Itzcoatl, que era un general que realmente en ese momento la isla de los mexicas, lo que hoy es el centro de la Ciudad de México, pues eran los gatos, para no decirlo de otra forma, eran los gatos o el brazo armado de un cuate que era el emperador de Azcapotzalco, que era Tezosomo, quien los usaba como si fueran su cártel para ir a darles una tunda a los que no pagaran impuestos. A cambio de ello los tenía en esa isla, una isla donde no había nada, no había ni agua que tomar porque el agua de alrededor era salada, y los tenía racionados a cambio de que fueran eso, un grupo de golpeadores. Y el caso es que el que cambió el juego fue este Izcoatl, porque él dijo, a ver, si nos tratan de sobajar, porque nosotros no tenemos un pasado, no tenemos abolengo, no tenemos una religión así como ellos, pues hay que copiarla. Y tal cual, imagínate, Jaime, que nuestros hermanos que viven allá al otro lado en el Gabacho, los chicanos, que de repente empezaran a decir, no, pues mira, nos tratan de sobajar, pues ¿qué pasa si inventamos que nosotros éramos de los padres fundadores de Estados Unidos y veníamos en el barco Mayflower desde Inglaterra, igual que ellos? Y seguramente todos los gringos dirán, no es cierto, es una mentira, esos cuates vienen de México. Pero que imagínate que que estos chicanos se impusieran por las armas y dijeran, ahora va a ser porque lo decimos nosotros, se acabó. Eso fue lo que hicieron los mexicas. O sea, ellos, Coatl fue el gran maestro de esta gran obra, la primera vez que se alteró la historia de nuestro pasado, con decirte que cuando ya triunfaron y le dieron en la torre a los otros, ellos tal cual, Itzcoatl ordenó que se quemaran todos los libros de historia de todas las civilizaciones de alrededor del lago de Texcoco. O sea, se les borró el pasado, para que ahora el pasado fuera lo que dijera Itzcoatl y sus sobrinos Moctezuma y Huilcamina, Tlacaelel y Nezahualcóyotl. O sea, ellos crearon el pasado. Y desde entonces quedó que los mexicas eran el centro del universo, pues ellos se autoinventaron ese pasado. Es lo que ha ido descubriendo la arqueología. Yo no lo digo en contra de los mexicas. Sí, también hay que admirar, yo admiro en sí a Itzcoatl porque Itzcoatl fue como una especie de, como Porfirio Díaz combinado con Alejandro Magno, y Nezahualcóyotl también es como una especie de Alejandro Magno también. O sea, el libro de Secreto Azteca realmente es, el protagonista es Nezahualcóyotl, pero hay un detalle más. El lado B, como tú decías, Jaime, el lado B de la historia de los aztecas es que hoy nos han hecho creer que todos los aztecas hacían sacrificios, que todos eran unos bárbaros, asesinos, y en realidad sí lo eran muchos de ellos, los que vivían en Tenochtitlán básicamente inspirados por Tlacaelel, que era una política de invasión basada en que sí había muchos sacrificios humanos, pero en Texcoco, donde estaba Nezahualcóyotl, él también era azteca, pero él era de la mitad acolhua del mundo azteca, los de Texcoco, y ahí estaba prohibido hacer sacrificios humanos. Y, por ejemplo, es algo que muy poca gente sabe, pero Nezahualcóyotl creía en un solo Dios, o sea, no creía en todos los dioses no creía en Quetzalcóatl, no creía en Huitzilopochtli, él creía en un solo Dios al cual lo llamaba el creador de sí mismo, o Ipalnemogua, o Moyocoyatzin, que básicamente los frailes españoles
se impactaron y dijeron, este hombre tiene un Dios muy parecido al del cristianismo. Entonces, esa es la otra mitad del mundo azteca que trata de rescatarse en el libro secreto azteca. Muy bien, pues una frase que me gusta mucho es cuando cada mexicano conozca la fortaleza oculta en su propio origen y la haga suya, el país emergerá como una potencia global. Pues a mí me honra que esa frase te haya llegado al alma, querido Jaime, porque yo te agradezco infinitamente por este espacio, por tu opinión, por tu oportunidad de poder difundir este mensaje y porque la verdad, imagínate, la verdad el pasado de México es absolutamente rico, está lleno de maravillas, tanto por la parte hispánica como la parte prehispánica, pero que aprendamos a no odiar a ninguna de ambas, sino integrarlas. Se nos ha educado para que lo veamos como imposible, pero si vemos el ejemplo de Alemania, que dijeron, sumemos todo y queda el Sacro Imperio Romano Germánico, o por ejemplo, Jaime, el ejemplo de los chinos. China, que ya se volvió el superimperio, ellos cuando tú ves el dragón de China, y lo ves como un animal mítico muy raro que tiene cabeza de camello, cola de pescado, parece canción de Rigo, ¿no? Pero cuerpo de víbora, patas de gallo, uno dice, bueno, qué animal, ¿no? ¿Y por qué es así, no? Entonces, la explicación de los chinos es que antes eran 7 reinos combatientes, o sea, antes no estaba China, estaba toda separada en reinos que se peleaban entre sí, pero hubo un momento en que se unieron y cada uno tenía su tótem. Uno tenía el tótem del camello, otro el tótem del pez, otro de la serpiente, otro del gallo. Y entonces lo que hicieron es, lo juntaron y quedó el dragón. Y fíjate nada más el poder que tiene. Si algún día nosotros integráramos a digamos, al dragón europeo y al dragón prehispánico, y no como pleito, sino como una construcción así como ese dragón chino, un Frankenstein bueno, digamos, ese es la verdad, imagínate qué poder tendríamos los mexicanos. Porque un caso más, Sí. siempre a todo el mundo le dicen, oye, pues es que ni modo, si amamos a los aztecas, ni modo que ahora nos pongamos el taparrabos, ¿no? Eso es lo clásico. Y yo siempre les digo, bueno, mira, ¿a poco un japonés tiene que ponerse vestido de samurái para traer un samurái dentro de su corazón, dentro de su mente? Todos los japoneses van de traje a la corporación, a Mitsubishi, a lo que sea, pero ellos saben que son un samurái. Son un samurái por dentro y luchan como tal, y sus empresas luchan como tal. Y el día que alguien quiera pagarles ese samurái, ellos van a defenderse con fiereza. Y ojalá que nunca paguemos el guerrero azteca que tenemos dentro de nuestra alma, el guerrero tlaxcalteca y también el guerrero conquistador hispánico que también está en nosotros. O sea, Leopoldo Mendívil López, gracias por esta entrevista. Es un agasajo escucharte. Nos llevas de un mundo a otro con una facilidad que pasaron 30 y tantos minutos como si fueran segundos. pues querido Jaime, yo quiero invitarte, esta es tu casa, me honra inmensamente platicar contigo porque yo soy tu seguidor y me encantan tus programas y de veras que es un honor para mí gigante, siempre estaré a tus órdenes. Cuídate mucho. Igualmente.